Crisis que enfrenta la Universidad de Puerto Rico, y es que hoy cientos de personas se manifestaron frente a la fortaleza en repudio a las acciones de la administración y la gesta de su presidenta Sayira Jordán Conde. Su encuentro también de cara a la huelga en el recinto de Río Piedras, y Elsa Velázquez Santiago nos amplía en el siguiente reportaje. De los 11 recintos llegaron al Viejo San Juan a marchar en defensa de su universidad y en medio de la controversia que rodea la presidencia. Los conocidos estribillos de la comunidad que comprende la Universidad de Puerto Rico se coreaban y retumbaban desde la Plaza Colón hasta la Fortaleza. Había un denominador común: Sayira Jordán. Cambios en 5 rectorías, recortes presupuestarios, una lista de necesidades y reclamos para su renuncia enmarcaban el encuentro multisectorial que no veía limitaciones ni cansancio. El llamado era unísono. Que la presidenta ha sido todo, pero darle importancia a las necesidades de los estudiantes, y ha sido de verdad que bien punitiva para la universidad. El hecho de que esta persona no está dispuesta a atender los problemas de infraestructura o de atender las situaciones de los estudiantes. ¿Por qué lo digo? Porque se aprobó un plan fiscal donde se contempla el posible aumento en el costo de matrícula, el costo de los créditos, ajustado a la tasa de inflación. El precio del crédito ha aumentado en la última década casi 3 veces. Profesores fueron parte también de la protesta. En un proceso de negociación colectiva, la presidenta de la universidad no puede estar micromanejando cada contrapropuesta del convenio, y eso era lo que estaba pasando. Tampoco había bajado el estudio de retribución docente, que estaba listo desde agosto. Ese es el estudio que pidió la Junta de Control Fiscal para analizar el salario de la docencia de la UPR. O sea, eso es una posibilidad de ella de atraer fondos externos. Pues lo tiene paralizado desde septiembre en su escritorio. Así que ella ya a la docencia le había declarado la guerra una semana antes de lo de la rectoría. La líder contrastó la gesta actual de la presidenta con sus ejecutorias iniciales en junio del 2025. Escucharla a ella decir que no hay crisis en la UPR es algo que ha indignado a toda la docencia de todas las ideologías y partidos políticos, porque nosotros tenemos gente en nuestras filas de todas las ideologías. Lo que pasa es que somos académicos, y yo creo que también ahí hay una diferencia grande con esta presidenta. Esto se da en medio de paros y de cara a la huelga en el recinto de Río Piedras, pautada para el lunes desde las 4 de la mañana. Podemos decir que fue una que se sostuvo en un ambiente de respeto. Sin embargo, hubo muchas preguntas que quedaron sin contestarse, preguntas diferidas y tratando de buscar justificación a los reclamos válidos que estábamos presentando los estudiantes. En días recientes, la presidenta sostuvo una reunión con el sector estudiantil y catalogó la misma como productiva. En Río Piedras la huelga va empezando el lunes. Tenemos una serie de reclamos con mayor presupuesto. Tenemos la reforma universitaria, que se apruebe el proyecto de la Cámara 880. Tenemos infraestructura y residencias estudiantiles. Así que tenemos que empezar a caminar por ahí y llegar a hablarlo. Y la Junta y los estudiantes vamos a estar en los portones esperando que la administración tome acción sobre nuestros reclamos. Afuera de la fortaleza habían expectativas. La expectativa es que la gobernadora finalmente, ¿verdad?, se reúna con nosotros, nos deje entrar, mínimo que se exprese. Hasta el día de hoy llevamos semanas donde la Universidad de Puerto Rico ha estado en pie de lucha, teniendo distintas paralizaciones, manifestándose, reclamando, ¿verdad?, cuáles son sus exigencias. Pero la gobernadora de Puerto Rico no quiere dialogar con la Universidad de Puerto Rico. el movimiento no se detuvo. Se anticipó que seguirá la jornada de protestas. Elsa Velázquez Santiago, Noticentro. De otra parte, las autoridades radicaron 29 cargos criminales contra un hombre acusado de hacerse pasar por agrimensor para cometer fraude y otros delitos. El imputado fue identificado como Eric Mercado Torres, de 59 años, quien presuntamente defraudó a 8 personas, 5 de ellas adultos mayores, en sectores de Lares y Utuado. Y entre los cargos figuran fraude, apropiación ilegal grave, falsificación de documentos y
ejercer la agrimensura sin licencia. Un juez encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $145,000, la cual prestó, por lo que quedó en libertad hasta la vista preliminar en el mes de mayo. Y ahora pasamos a una noticia que está en desarrollo porque a esta hora las autoridades investigan las circunstancias en las que un hombre falleció ahogado en la playa Seven Seas en el municipio de Fajardo. Según las autoridades, este se encontraba con un grupo de amistades que estaban bajo los efectos de bebidas embriagantes. El director de manejo de emergencias de Fajardo, Heriberto Sánchez, indicó que los salvavidas observaron al grupo de amistades con una conducta un poco errática y un hombre boca abajo en el agua. Los presentes indicaron que ese hombre estaba nadando. Sin embargo, al intervenir con el individuo se dan cuenta que no tenía signos vitales. El masculino fue transportado a una institución hospitalaria donde fue certificada su muerte. Ahora cambiamos de tema porque un hombre de 29 años fue acribillado a balazos frente a su residencia en el barrio Palmarito, en el municipio de Corozal, y según la policía, el occiso poseía expediente criminal por un caso de ley de armas de este mismo año. Yarimar Marrero dialogó con la familia de la víctima y nos amplía en el siguiente reportaje. Kevin Martínez Rivera, de 29 años, fue asesinado frente a su residencia en el sector Goyo Torres del barrio Palmarito en Corozal. Una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre unas detonaciones en el lugar. Al llegar la unidad de primera respuesta, divisan un vehículo Honda modelo Element color negro del año 2004 que tenía un sinnúmero de perforaciones en su carrocería y en el interior había un cuerpo de un caballero. En la escena se ocuparon alrededor de 100 casquillos de bala de distintos calibres. Recuperaron sobre 100 casquillos de bala disparados de diferentes calibres, entre ellos arma larga. Martínez Rivera vivía solo en un apartamento aledaño a la residencia de varios familiares, quienes están devastados por lo ocurrido y piden que las autoridades encuentren a los responsables del crimen. Justicia para mi hijo, que de verdad que me llevaron lo más valioso que yo tenía. Era mi negro, de verdad, de mi corazón. Cuiden a sus hijos y den el amor que ellos necesitan. Sáquenlos de las calles. Yo quiero justicia y quiero saber quién lo hizo. Que no es justo de que me lo hayan tirado ahí. Yo quiero justicia, según hicieron justicia para mi hijo, yo quiero mi justicia para mi otro hijo más pequeño. ¿Usted lo vio crecer? Claro que sí, yo lo tuve en mi casa viviendo conmigo. ¿Cómo lo describe? Bueno, un ser espectacular para mí. Para él hacia mí no había un no. Regresaba hacia acá, él estaba en el puesto de gasolina porque yo fui la que lo llamé a las 8:05 y le digo que dónde está, él me dice que estaba en el puesto y que venía para la casa. Pues parece que a su novia se le vació la goma, él fue y la rescató y cuando viene a eso de las 10:47, él estaba por cámara con su novia y ahí mismo sucedió los hechos. Según la policía, el occiso poseía expediente criminal por un caso de violación a la ley de armas este año. Y una de las teorías de la policía es que este hombre pudo haber sido acechado desde esta gasolinera hacia su residencia, donde fue acribillado a balazos por varios sicarios. Ahora las autoridades se encuentran analizando los vídeos de las cámaras de seguridad y entrevistando a vecinos para intentar esclarecer este crimen. La policía ocupó el vehículo del occiso, donde se encontraron varias bolsas de sustancias controladas. Y en el vehículo se ocupó sustancia controlada como aparente cocaína y aparente marihuana. La ráfaga de tiros también afectó una residencia aledaña y varios vehículos de familiares de la víctima. Vecinos de la comunidad están preocupados, ya que indicaron que no se había reportado una muerte violenta desde hace años. Yo vivo bien lejos de aquí, pero bien lejos, bastante lejos, y se escucharon bien feo, daba miedo. Yo lo había visto a él, lo conocía, pero no personalmente. Un muchacho, buena gente. Yarimar Marrero, Noticentro. Y hoy es noticia que un joven de 24 años falleció esta madrugada luego de impactar un vehículo en contra de un muro de concreto en Río Piedras. Ariana Rivera Franco nos amplía en directo.
En efecto, compañeros y amigos televidentes, muy buenas tardes. Sepan que este accidente de carácter fatal se reportó a eso de la 1:30 de la madrugada de hoy sábado, cuando alegadamente un joven de 24 años, identificado como Cristian Gabriel Marrero Pizarro, iba conduciendo su vehículo, una Mazda CX-5 color negra, cuando este, según nos mencionaban las autoridades, perdió el control del vehículo e impacta un muro de concreto en la PR 21, kilómetro 1.2 en dirección hacia Río Piedras. Lamentablemente, en medio de este accidente, el joven perdió su vida. Nosotros conversamos con el teniente Pagán de la División de Patrullas y Carreteras en Buchanan, quien nos explicó parte de estos hechos. Un joven de 24 años de edad, vecino del pueblo de Toa Alta, el mismo ya que manejaba a una velocidad que está por encima de la ley, pierde el control y dominio del volante, lo que ocasiona que impactara con la parte frontal del vehículo la valla de concreto que divide la autopista 21 en ambas direcciones. Por la magnitud del impacto, este joven sale expulsado del vehículo, cayendo al pavimento, recibiendo múltiples laceraciones en el cuerpo, lo que provoca, ¿verdad?, que falleciera lamentablemente en el lugar. ¿Sabemos tal vez de dónde venía esta persona? No, hasta ahora, hasta el momento de la investigación, se desconoce. Entre sus expresiones, el teniente hizo una exhortación a tener prudencia mientras se conduce nuestras vías de rodaje, pues cada vez más aumentan los accidentes de carácter fatal debido al exceso de velocidad. Ustedes muy pendientes a nuestra edición nocturna para un reportaje sobre este lamentable incidente. Esto es todo por mi parte. En directo, Ariana Rivera Franco, Noticentro. Y en más informaciones, la Junta de Supervisión Fiscal advirtió que servicios esenciales como salud, educación y seguridad pública podrían verse afectados. Esto tras evaluar el presupuesto propuesto para el año fiscal 2027 por la administración de la gobernadora Jennifer González Colón. Aunque el plan se alinea en términos generales con el plan fiscal, la Junta señaló que no se asignaron recursos suficientes para cubrir riesgos operacionales en varias agencias. Además, indicó que la propuesta no cumple con requisitos técnicos de la ley promesa. El sol de Cabo Rojo suele bañar las costas con una paz que parece inquebrantable, pero tras las puertas de la urbanización Montebello, el silencio de la tarde se rompió con un terror que ninguna madre debería conocer jamás. En este rincón del suroeste de Puerto Rico, donde el viento arrastra el aroma del salitre y la vida parece transcurrir a un ritmo más pausado, se gestó una tragedia familiar que hoy nos obliga a mirar de frente el oscuro abismo de la violencia doméstica contra nuestros adultos mayores. No fue el estruendo de un arma de fuego ni un asalto callejero lo que sacudió la tranquilidad de la calle, sino el brillo frío de un cuchillo de cocina empuñado por las manos de una hija contra la mujer que le dio la vida. Eran las horas de una jornada que parecía ordinaria cuando el sistema de emergencias 911 recibió una llamada que helaba la sangre. Al otro lado de la línea, la voz de una mujer de 79 años pedía auxilio. Atrapada en su propio hogar frente a la furia de su descendiente. La fe en el vínculo sagrado entre madre e hija se desmoronaba en ese instante, dejando una cicatriz imborrable en el corazón de una comunidad que todavía no puede procesar cómo el amor se transformó en una amenaza de muerte. Joana Soler García, una mujer de 41 años que ya debería conocer el valor de la gratitud y el respeto hacia sus progenitores, se convirtió este pasado 22 de abril de 2026 en el rostro de una traición imperdonable. Según el relato que emana de la investigación oficial, los hechos ocurrieron dentro de la residencia familiar en la mencionada urbanización, un lugar donde se supone que la protección y el cuidado mutuo fueran la norma. Sin embargo, la realidad fue diametralmente opuesta. En medio de circunstancias que aún se intentan desentrañar, Joana empuñó un arma blanca y la utilizó para amedrentar a su madre, una anciana que a sus 79 años se encontraba en una situación de total vulnerabilidad. La imagen es desgarradora. Una mujer en el invierno de su vida que dedicó décadas al cuidado de su familia, viéndose obligada a buscar refugio en la justicia contra su propia sangre. Este incidente no es un evento aislado, sino el síntoma de una crisis de valores y salud mental que carcome los cimientos de nuestra sociedad puertorriqueña, donde el respeto a los viejitos solía ser una ley no escrita grabada en el alma de cada barrio. Como periodista investigador que ha recorrido los pasillos de nuestros tribunales durante años, les digo con convicción que cada caso de maltrato a personas de edad avanzada es un golpe directo al futuro de nuestra isla. En Puerto Rico, la población de adultos mayores crece a pasos agigantados debido a la migración de los jóvenes y la baja tasa de natalidad,
dejando a miles de ciudadanos de la tercera edad a merced de cuidadores o familiares que en ocasiones descargan sus frustraciones y patologías sobre ellos. Las estadísticas del negociado de la policía para este año 2026 muestran una tendencia preocupante en los delitos de maltrato y amenaza dentro del núcleo familiar. La Ley 121, conocida como la Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada, existe precisamente para castigar con rigor actos como el cometido por Soler García, pero la ley por sí sola no puede sanar el tejido social roto. Expertos en gerontología y sociología advierten que el aislamiento y la falta de redes de apoyo emocional para los cuidadores, sumado a los problemas económicos que asfixian a la clase trabajadora, crean un caldo de cultivo para explosiones de violencia irracional como la que presenciamos en Cabo Rojo. La intervención policial en la urbanización Montebello fue rápida, pero el daño psicológico ya estaba hecho. La agente a cargo del caso recopiló la prueba necesaria para que la Fiscalía presentara cargos criminales sólidos. Este pasado viernes el país observó cómo la justicia comenzaba a pasar la factura. Joana Soler García fue llevada ante la presencia de la jueza Anelí Carlos Rivera, quien escuchó con detenimiento los detalles de la querella. Tras evaluar la seriedad de los cargos por violación a la ley de armas y por amenaza agravada, la magistrada determinó que existía causa probable para arresto. La determinación judicial no solo fue un trámite burocrático, sino un mensaje de protección hacia la víctima. Se fijó una fianza global de $10,000, una cifra que, aunque parezca modesta para algunos, representó un obstáculo insalvable para la acusada. Al no poder prestar dicha suma, Soler García fue fichada por el sistema correccional y trasladada bajo custodia a la Institución Correccional 705 de Bayamón, un lugar muy alejado de la brisa costera de su pueblo, donde ahora aguarda el inicio de su proceso legal. El ingreso a prisión de una mujer de 41 años por amenazar a su madre de 79 nos obliga a reflexionar sobre la profundidad de la herida emocional que sufre esta familia. Imaginemos por un momento el dolor de esa madre al ver a su hija siendo conducida por los guardias, sabiendo que fue ella misma quien tuvo que denunciarla para salvar su vida. No hay victoria en un tribunal cuando la tragedia ocurre en el comedor de tu casa. La empatía del pueblo de Puerto Rico debe estar hoy con esa adulta mayor, quien ahora enfrenta la soledad y el estigma de haber sido víctima de quien debió ser su principal apoyo. Es imperativo que las agencias gubernamentales como el Departamento de la Familia y la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada no dejen a esta mujer a la deriva después de que se apaguen las luces del tribunal. La justicia criminal es solo el primer paso. La restauración humana y la seguridad constante para esta madre son las verdaderas prioridades. Condenamos con toda la firmeza de nuestra pluma investigativa este acto de cobardía. Empuñar un cuchillo contra una persona de 79 años no es solo un delito, es una mancha de infamia que persigue a quien lo comete por el resto de sus días. El uso de armas blancas en conflictos domésticos es una problemática creciente que suele terminar en desenlaces fatales si no se interviene a tiempo. La decisión de la jueza Carlos Rivera de enviar a la acusada a la cárcel de Bayamón es una medida necesaria para garantizar la seguridad de la víctima mientras llega la vista preliminar pautada para el 7 de mayo de 2026. En esa fecha el país volverá a poner sus ojos sobre este caso, esperando que la justicia actúe con la severidad que el maltrato de ancianos merece. No podemos permitir que el miedo se instale en los hogares de nuestros mayores, ni podemos normalizar que el cuidado se convierta en cautiverio bajo amenaza. Este caso en Cabo Rojo resuena con otros incidentes similares que hemos reportado en municipios como Bayamón, Caguas y Ponce. Existe un patrón de desatención hacia las necesidades de salud mental de las personas en edad productiva que al no saber manejar sus emociones o enfrentar adicciones, terminan victimizando a sus padres ancianos. La sociedad puertorriqueña debe despertar y entender que el cuidado de nuestros viejos es una responsabilidad colectiva. Si un vecino escucha gritos, si alguien nota que una anciana en su urbanización se ve temerosa o presenta hematomas, es su deber denunciar. El silencio es el mejor aliado del abusador. En la urbanización Montebello, afortunadamente, el sistema 911 funcionó y la policía llegó a tiempo. Pero ¿cuántos casos más están ocurriendo en este momento en los campos de nuestra isla sin que nadie levante el teléfono? Como ñabao especializado en la realidad social de nuestra tierra, hago un llamado a la introspección. La familia es el núcleo de nuestra identidad y cuando ese núcleo explota con la violencia de un cuchillo, algo muy profundo se ha roto en nosotros. No podemos mirar hacia otro lado mientras Joana Soler García espera su día en corte. Debemos exigir que los recursos del Estado se utilicen no solo para encarcelar, sino para prevenir. Necesitamos más centros de día para adultos mayores, más programas de respiro para cuidadores y sobre todo una educación en valores que rescate la dignidad de la vejez.
Cabo Rojo, un pueblo de gente trabajadora y noble, no merece ser noticia por actos de esta bajeza, pero el hecho de que haya ocurrido allí nos recuerda que la violencia no respeta códigos postales ni estratos sociales. La vista preliminar del 7 de mayo será un momento crucial para que la Fiscalía presente la evidencia técnica y los testimonios que corroboren la gravedad de la amenaza. Mientras tanto, la acusada permanecerá en el complejo correccional de Bayamón, enfrentando la realidad de sus actos tras las rejas. Esperamos que el peso de la ley sirva como un disuasivo para otros, pero también como un bálsamo de justicia para una madre que en el ocaso de su vida tuvo que enfrentar su peor pesadilla. La solidaridad de todo Puerto Rico debe estar con las víctimas silenciosas que día tras día sufren en el anonimato de sus hogares. No descansaremos hasta que cada adulto mayor en nuestra isla pueda dormir con la tranquilidad de que su hogar es verdaderamente un santuario de paz. Finalmente, y ante la cruda realidad de que el maltrato a nuestros ancianos ocurre muchas veces en el silencio de los hogares, es vital que como ciudadanos tomemos medidas de precaución y vigilancia activa. Si usted es un adulto mayor y se siente amenazado o intimidado por algún familiar o cuidador, no guarde silencio por vergüenza o temor. Su vida es valiosa y existen recursos legales para protegerle. Comuníquese de inmediato al 911 o a la línea de ayuda de la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada. A los familiares y vecinos les instamos a mantener una comunicación constante con los ancianos de su comunidad. Una simple llamada o visita puede ser la oportunidad que ellos necesitan para denunciar un abuso. Recuerde que el maltrato no solo es físico, la amenaza verbal y el uso de armas para intimidar son delitos graves que conllevan cárcel. La vigilancia comunitaria es nuestro escudo más fuerte contra la violencia doméstica. No permita que la indiferencia convierta a otra madre en víctima de su propia familia. La brisa salitrosa de Naguabo, ese aire que suele oler a mar y a esperanza en el pueblo de los Enchumbaos, se tornó densa y metálica el pasado jueves por la noche. Lo que debía ser el cierre de una jornada de risas, el eco final de un feliz cumpleaños entonado entre amigos y familiares en una pizzería local, se convirtió en el escenario de una carnicería que hoy tiene a Puerto Rico con el corazón en un puño. No fue el estruendo de un trueno lo que sacudió los cimientos de la comunidad, sino el rugido seco y despiadado de las armas largas, esas que no perdonan y que han convertido nuestras calles en campos de batalla ajenos a la paz. En medio del caos, entre trozos de pizza esparcidos y el humo de la pólvora, quedaron las vidas truncadas de dos hombres cuyas identidades hoy terminan de perfilar la magnitud de una tragedia que nos desangra como sociedad. Tras horas de incertidumbre y de un trabajo forense minucioso bajo la luz parpadeante de las patrullas, las autoridades finalmente le pusieron nombre y apellido a la segunda sombra que cayó en aquel local, Wilberto J. Palermo Pagán, un hombre de 41 años cuyo destino se selló de forma violenta en un abrir y cerrar de ojos. El reloj marcaba las horas críticas de la noche cuando el sonido de las ráfagas rompió la calma de Naguabo. Testigos presenciales que aún tiemblan al recordar el silbido de las balas pasando sobre sus cabezas describen una escena que parece sacada de una película de horror, pero que es la cruda realidad de nuestra isla en este 2026. Wilberto J. Palermo Pagán se encontraba en el lugar equivocado en el momento más oscuro. Su muerte se suma a la del comerciante Michael Lugo Aracela, de tan solo 33 años, un hombre cuya partida ha dejado un vacío inmenso en la ciudad vecina de Humacao. Michael no era un desconocido, era el dueño de El Quisqueyano, un rincón gastronómico donde el esfuerzo y la sonrisa eran la moneda de cambio diaria. Quienes lo conocían lo describen como una persona sumamente querida, un joven emprendedor que representaba la cara del Puerto Rico trabajador, ese que se levanta temprano para echar hacia adelante a pesar de las adversidades. Ver su vida cegada por la violencia ciega es un golpe directo a la moral de todo un pueblo que ya no sabe cómo proteger a sus buenos hijos. La escena que procesó el negociado de la Policía de Puerto Rico fue, según las propias palabras de los oficiales, amplia y dantesca. En un perímetro que parecía expandirse con cada nuevo hallazgo, los investigadores ocuparon más de 80 casquillos de bala. 80 detonaciones que nos dicen, sin margen de error, que los asesinos no venían a mediar palabras, sino a ejecutar una sentencia de muerte con una hazaña aterradora. Lo más preocupante, y lo que debería quitarnos el sueño a todos, es la confirmación de que en el ataque se utilizaron armas largas. Estos rifles de alto calibre, diseñados para la guerra, están circulando en nuestras calles con una facilidad pasmosa, convirtiendo cualquier altercado o disputa en una masacre de proporciones industriales. Cada uno de esos 80 casquillos representa un fallo de nuestro sistema, una frontera permeable y una cultura de la violencia que parece no tener techo.
Mientras los deudos de Michael Lugo Aracela lloran la pérdida de un pilar de la comunidad, la figura de Wilberto J. Palermo Pagán nos obliga a mirar otra faceta de nuestra realidad social. Al indagar en los archivos surgió un dato que la policía no tardó en confirmar. Palermo Pagán había sido fichado en el año 2011 por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. Sin embargo, como periodista investigador con años en la calle, me niego a permitir que un expediente de hace 15 años sea utilizado para deshumanizar su muerte o para justificar un doble asesinato. Wilberto tenía 41 años, tenía una historia, una familia y sobre todo el derecho a un proceso judicial si es que tenía deudas pendientes con la ley, no a ser ejecutado en una pizzería frente a personas que celebraban la vida. Su pasado puede dar pistas sobre el móvil del crimen, pero nunca será una excusa para la barbarie que presenciamos. La violencia armada en Puerto Rico ha alcanzado niveles que desafían cualquier estadística previa. Según datos recopilados por diversas organizaciones de paz y seguridad para este año 2026, la tasa de asesinatos múltiples ha mostrado una resistencia obstinada a bajar, alimentada principalmente por el tráfico ilegal de armas de alta potencia. Expertos en criminología sugieren que este tipo de eventos, donde se disparan 80 proyectiles en un lugar público, busca enviar un mensaje de terror y dominio territorial. Es la ley del gatillo intentando imponerse sobre la ley de la convivencia. Condenamos de manera enérgica este acto cobarde. No hay honor en disparar contra un grupo de personas que minutos antes celebraban un cumpleaños. No hay justicia en convertir un negocio local en un cementerio improvisado. Mi corazón y mi pluma están hoy con las familias de Michael y Wilberto. La empatía con las víctimas debe ser nuestra brújula moral. Imaginen por un momento a los empleados de esa pizzería, jóvenes que buscaban ganarse el sustento diario y que ahora cargan con el trauma de haber visto la muerte de cerca, de haber limpiado la sangre del suelo donde antes servían comida. Naguabo es un pueblo de gente noble, de pescadores y de trabajadores que no merecen que su nombre sea asociado con la Crónica Roja Internacional. La indignación que sentimos debe transformarse en una exigencia feroz hacia las autoridades para que este caso no se convierta en una estadística más de impunidad administrativa. Necesitamos que los responsables de apretar esos gatillos sientan el peso total de la justicia, no solo por las 2 vidas que arrebataron, sino por la paz que le robaron a toda una región. El contraste entre la vida de Michael, el comerciante amado de Humacao, y el pasado de Wilberto nos habla de un Puerto Rico complejo donde el peligro acecha en las esquinas más inesperadas. Si el ataque iba dirigido a uno de ellos o si ambos fueron víctimas de una confusión trágica, es algo que la División de Homicidios de Humacao tendrá que esclarecer. Pero lo cierto es que hoy el Quisqueyano tiene sus puertas cerradas por el luto y el barrio donde vivía Wilberto siente el frío de la incertidumbre. La presencia de 80 casquillos es el grito desesperado de una infraestructura de seguridad que necesita ser reforzada, pero también de una sociedad que necesita sanar desde sus cimientos para que el arma larga deje de ser el símbolo de poder entre nuestros jóvenes. Es imperativo que como ciudadanos no permitamos que la indiferencia nos gane la partida. Cuando escuchamos de 80 casquillos, a veces nos volvemos inmunes a la cifra, pero cada uno de esos metales calientes fue un intento de matar. La policía ha solicitado la colaboración de cualquier persona que tenga información, apelando a ese sentido de justicia que aún vive en nuestra gente. Sabemos que el miedo es un factor determinante, que la ley del silencio a veces parece la única forma de sobrevivir en ciertos sectores, pero el silencio es también el mejor aliado de quienes disparan armas largas. No podemos dejar que los asesinos caminen entre nosotros con la frente en alto mientras las familias de Michael y Wilberto entierran a sus muertos. La pérdida de Michael Lugo Aracela es especialmente dolorosa para el sector comercial. En un momento donde Puerto Rico lucha por su recuperación económica, perder a un dueño de negocio joven y dinámico es un retroceso para todos. Michael representaba la resiliencia, el deseo de permanecer en su tierra y de servir a su gente. Su muerte es un mensaje desalentador para otros emprendedores que hoy se preguntan si vale la pena arriesgarlo todo en un entorno donde la seguridad no está garantizada ni siquiera en una celebración de cumpleaños. Por eso mi crítica es también hacia un sistema que permite que el armamento militar llegue a las manos de delincuentes comunes con tanta facilidad, mientras el ciudadano honesto se encierra tras rejas y alarmas. Naguabo y Humacao están hoy unidos por el dolor, pero también deben estar unidos por la exigencia de respuestas. El hecho de que Palermo Pagán fuera identificado días después nos recuerda lo difícil que es a veces poner orden en el caos de una escena de crimen tan violenta. La investigación debe ser profunda, sin prejuicios por el historial de las víctimas, buscando la verdad con la integridad que el caso amerita.
Solo así podremos empezar a devolverle a Naguabo su olor a mar y a quitarle ese tufo a pólvora que hoy amarga el paladar de sus residentes. No descansaremos hasta ver que se hace justicia, porque cada vida cuenta y cada ráfaga de arma larga es un ataque contra todos los puertorriqueños. Para finalizar, y ante la creciente peligrosidad de eventos de esta índole en lugares de alta concurrencia, es fundamental que como ciudadanos adoptemos medidas de precaución y vigilancia para nuestra propia seguridad. Si usted se encuentra en un lugar público y nota movimientos sospechosos de vehículos o personas con actitud errática en las cercanías, no dude en confiar en su instinto y retirarse del área de inmediato. Es vital conocer siempre las alarmas de emergencia de los establecimientos que visita y en caso de escuchar detonaciones, la regla de oro es buscar el suelo de inmediato, lejos de ventanas o cristales, y nunca asomarse para investigar de dónde proviene el ruido. Recuerde que su vida y la de sus seres queridos es el bien más preciado. No se exponga innecesariamente en situaciones de conflicto y mantenga siempre un perfil bajo en lugares que no le brinden una sensación total de seguridad. La prevención es nuestra mejor herramienta en tiempos de incertidumbre. La brisa de la tarde en Puerto Nuevo suele traer consigo un aroma a café recién colado y el sonido lejano de la radio de algún vecino, un ambiente que durante décadas ha definido a esta emblemática zona de San Juan como un refugio de la clase media trabajadora. Pero el pasado jueves 23 de abril de 2026, esa paz suburbana se hizo añicos frente a una residencia en la calle Bahía. Eran las horas en que el sol comienza a ceder su intensidad, el momento exacto en que un ciudadano regresaba a lo que consideraba su santuario, sin sospechar que en las sombras del asfalto lo acechaba la peor de las pesadillas. No fue un accidente ni un encuentro fortuito, fue un asalto planificado con una frialdad que estremece el alma y que nos recuerda, con una bofetada de realidad, que en nuestro Puerto Rico actual, la seguridad se ha vuelto un lujo que se desvanece entre los dedos de quienes más se esfuerzan por construir un patrimonio. La escena parece sacada de una película de suspenso, pero para el hombre que vivió el terror en carne propia, cada segundo fue una eternidad grabada a fuego en su memoria. Mientras se disponía a entrar a su hogar, dos individuos encapuchados surgieron de la nada, como fantasmas de la delincuencia que se alimentan del miedo ajeno. La visión de los rostros cubiertos es quizás uno de los símbolos más cobardes de la criminalidad moderna. Hombres que no tienen el valor de sostener la mirada mientras destruyen la tranquilidad de un semejante. Pero lo que realmente congeló el tiempo en la calle Bahía fue el brillo frío de un arma de fuego. Bajo la amenaza de un gatillo que no sabe de compasión, el querellante se vio obligado a entregar el fruto de años de sacrificio. En un abrir y cerrar de ojos, los delincuentes le arrebataron $1,000 en efectivo que cargaba consigo, pero el verdadero golpe al corazón de su estabilidad fue el robo de varias prendas de oro, una colección de preseas cuyo valor se estima en la asombrosa cifra de aproximadamente $90,000. Como periodista que ha recorrido los pasillos de la justicia y las calles de nuestros barrios por años, uno no puede evitar sentir una indignación profunda al reportar estas cifras. Para el ciudadano de a pie, $90,000 en joyas no representan solo metal precioso. En nuestra cultura puertorriqueña, el oro ha sido históricamente una forma de ahorro, un legado familiar, el sudor de toda una vida convertido en cadenas y anillos que pasan de generación en generación. Que unos maleantes decidan en una tarde de jueves que tienen más derecho a ese tesoro que su legítimo dueño es una afrenta a los valores básicos de convivencia que nos quedan. Este robo no fue un chiripazo por el volumen del hurtado, todo apunta a que estamos ante un caso de acecho donde los criminales probablemente vigilaron los movimientos de la víctima, esperando el momento exacto de vulnerabilidad frente a su propio hogar. Este incidente en Puerto Nuevo se suma a una tendencia preocupante que hemos observado en este 2026 en la zona metropolitana. El mercado del oro ha alcanzado niveles históricos en los mercados internacionales, Buenos Aires portora del oro de Eiras, lo que ha convertido a quienes portan joyas de alto valor en blancos móviles para organizaciones criminales que operan con una logística casi militar. Expertos en seguridad ciudadana han advertido que estos grupos ya no asaltan al azar, utilizan informantes en joyerías, eventos sociales o incluso redes sociales para identificar a sus víctimas. El asalto en la calle Bahía es el vivo ejemplo de una modalidad donde la residencia deja de ser un lugar seguro para convertirse en una zona de peligro. La impunidad con la que operaron estos dos encapuchados a plena luz del día y en una zona tan transitada como Puerto Nuevo nos habla de un sistema de vigilancia que está fallando y de una delincuencia que ha perdido el respeto a los límites geográficos del orden público. La investigación preliminar del caso estuvo a cargo del agente Cristian Bruno, quien con la diligencia que requiere una pérdida de esta magnitud, realizó el levantamiento inicial de información.
Sin embargo, dada la cuantía de lo robado y las circunstancias del asalto, el caso fue referido de inmediato al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. Ellos tienen ahora la titánica tarea de revisar cámaras de seguridad, rastrear posibles vehículos sospechosos y tratar de recuperar lo que muy probablemente ya esté siendo fundido o vendido en mercados clandestinos. La labor del SIC es vital. Pero la realidad es que recuperar prendas de oro es una carrera contra el tiempo en un sistema donde los prestamistas informales y las casas de empeño sin escrúpulos a veces operan en los márgenes de la ley. Desde esta tribuna investigativa alzamos nuestra voz para condenar enérgicamente este acto de cobardía. Robar a un hombre en la puerta de su casa es una de las formas más bajas de criminalidad, pues viola el contrato social de seguridad en el ámbito privado. Sentimos una empatía genuina con el vecino de Puerto Nuevo, no solo por la pérdida material de los $90,000, sino por el trauma psicológico que implica saber que tu propio hogar fue el escenario de una amenaza de muerte. El miedo a regresar a casa, el insomnio que produce el eco del asalto y la desconfianza hacia cada vehículo que pasa por la calle son heridas que no se sanan con una reclamación al seguro. Nuestra solidaridad está con él y con todos los residentes de la calle Bahía, quienes hoy se miran unos a otros con la sospecha que siembra la violencia. Es necesario que las autoridades municipales y estatales refuercen los patrullajes en estas zonas residenciales que, por su diseño de calles conectadas, facilitan las rutas de escape hacia avenidas principales como la Kennedy o la Martínez Nadal. Puerto Nuevo es un laberinto que los criminales conocen a la perfección. No podemos permitir que nuestras comunidades vivan bajo el asedio de individuos que prefieren el robo a mano armada antes que el trabajo digno. La sociedad puertorriqueña está cansada de sábanas blancas y de cintas amarillas. Estamos sedientos de una justicia que no solo reaccione, sino que prevenga. Cada vez que permitimos que un asalto de $90,000 quede impune, le estamos entregando una invitación a la delincuencia para que ataque de nuevo mañana. La cantidad de $90,000 en propiedad hurtada nos obliga a reflexionar sobre la ostentación y la seguridad en tiempos de crisis. Aunque cada cual tiene el derecho sagrado de usar sus pertenencias como le plazca, la realidad delictiva del 2026 nos impone una prudencia casi paranoica. Los delincuentes están buscando la gran pegada, ese golpe único que les permita financiar sus estilos de vida oscuros por meses, y las joyas de alta gama son su moneda de cambio favorita. Como sociedad nos duele que un ciudadano no pueda lucir sus logros sin poner un arma en su sien, pero es el Puerto Rico que nos ha tocado gestionar y transformar. A pesar del panorama sombrío, confiamos en que el trabajo de la División de Robos del SIC rinda frutos. Hay una comunidad vigilante y hay tecnología que, si se usa correctamente, puede cerrarles el cerco a estos dos encapuchados. Invitamos a cualquier persona que haya visto un vehículo sospechoso en la calle Bahía o en los alrededores de Puerto Nuevo durante la tarde del pasado jueves a que se comunique con las autoridades. El silencio es el mejor cómplice del delincuente y hoy más que nunca necesitamos que el ojo de la calle se convierta en el brazo de la justicia. No permitamos que la calle Bahía sea recordada por este robo, sino por la unión de sus vecinos para recuperar la paz que les fue arrebatada. Para concluir, y ante la creciente ola de asaltos por acecho que estamos presenciando en las zonas residenciales de la capital, es de suma importancia que como ciudadanos adoptemos medidas de seguridad preventivas que puedan marcar la diferencia entre ser una víctima o evitar un encuentro fatal. Al llegar a su residencia, especialmente si porta objetos de valor evidente, practique la vigilancia periférica. Observe su retrovisor desde varias cuadras antes de llegar. Asegúrese de que no hay vehículos desconocidos estacionados frente a su entrada y si nota algo fuera de lo común, no se baje de su auto. Continúe la marcha y llame de inmediato al sistema de emergencias. Asimismo, procure no realizar rutinas predecibles y en la medida de lo posible mantenga sus prendas de alto valor resguardadas en lugares seguros, reservando su uso para entornos controlados. Recuerde que su vida no tiene precio y que frente a un arma de fuego, la mejor respuesta es siempre preservar su integridad física. Los objetos materiales, por valiosos que sean, pueden recuperarse o reemplazarse, pero su existencia es insustituible. La prevención y la malicia sana son nuestras mejores herramientas de defensa en tiempos donde la sombra del crimen intenta oscurecer nuestra tranquilidad. El Sol de Bayamón no pide permiso para calentar el pavimento de la avenida Magnolia y este domingo, 26 de abril de 2026, no fue la excepción. Pero mientras la ciudad del chicharrón despertaba entre el aroma del café fuerte y el ajetreo propio de un fin de semana, el silencio de la madrugada en el garaje Shell se rompía no con el rugido de un motor, sino con el crujido seco de una madera forzada y el metal cediendo ante la codicia.
Eran las primeras horas de la mañana cuando la luz del día reveló una escena que lamentablemente se ha vuelto una estampa demasiado frecuente en nuestro archipiélago. La de un comerciante que llega a su puesto de trabajo solo para encontrar que la seguridad de su espacio ha sido violada. Frente a la clínica veterinaria ABC, un punto de referencia donde el amor por los animales suele dictar el ritmo del vecindario, el crimen decidió hacer su parada técnica, recordándonos que en este Puerto Rico de contrastes, ni siquiera los lugares más transitados están exentos de la sombra del escalamiento. Para quienes trabajamos la calle con la libreta en mano y el oído atento al latir de las comunidades, sabemos que un robo de $600 puede parecer una cifra pequeña para las grandes corporaciones, pero para el empleado que custodia ese turno o el administrador que cuadra los centavos para mantener el negocio a flote, esos $600 representan mucho más que papel moneda. Representan la vulnerabilidad de sentir que las paredes de tu negocio son de papel. Según la información preliminar que ha llegado a nuestra mesa de redacción, un individuo, movido por esa mezcla de desesperación y falta de escrúpulos que tanto daño le hace a nuestra fibra social, se dirigió a la parte posterior del establecimiento. Allí, con una frialdad que indigna, forzó la puerta trasera, esa entrada que suele ser el acceso de los suministros y la confianza, para convertirla en su túnel de impunidad. Una vez dentro de la tienda del garaje, el delincuente no se conformó con entrar ilegalmente a una propiedad privada. Con la precisión de quien no tiene respeto por el sudor ajeno, identificó y rompió la cerradura que protegía el petty cash o la caja menuda del establecimiento. Esos fondos destinados a los cambios rápidos, a las emergencias operativas o al flujo diario del garaje volaron en las manos del asaltante, quien se apropió de más de $600 en efectivo antes de esfumarse entre las calles de Bayamón. Es una historia que se cuenta en segundos, pero que deja cicatrices que duran meses. El querellante, cuya frustración es el eco de muchos otros dueños de garajes en la zona metropolitana, se encontró con el rastro del desorden y la ausencia del capital que con tanto esfuerzo se genera en un negocio que sirve a la comunidad las 24 horas del día. Como periodista investigador me resulta imposible no conectar este suceso con la realidad estadística que nos rodea. En este año 2026, aunque los informes oficiales intentan pintar un panorama de control, la percepción ciudadana en Bayamón y pueblos limítrofes como Guaynabo o Toabaja es de una inseguridad persistente. El escalamiento comercial, tipificado en nuestro Código Penal bajo el artículo 195, ha mostrado una mutación preocupante. Ya no se trata solo de grandes golpes a bancos o joyerías, sino de ataques directos a los pequeños y medianos comercios, a esas gasolineras que son el faro de luz en las avenidas durante la noche. Según expertos en criminología con los que hemos consultado anteriormente, este tipo de delitos hormiga o de baja cuantía suelen ser el síntoma de una vigilancia preventiva que se queda corta frente a la agilidad de los delincuentes que conocen bien los puntos ciegos de nuestras infraestructuras. La avenida Magnolia es una arteria vital. Tener la clínica veterinaria ABC justo enfrente añade una capa de ironía al asunto. Un lugar dedicado a salvar vidas y cuidar el bienestar animal tuvo que ser testigo silencioso de un acto que degrada la convivencia humana. La empatía del periodista siempre está con el trabajador de a pie, con ese cajero que ahora mira la puerta trasera con desconfianza y con el dueño que mañana tendrá que invertir más en cámaras y cerraduras en lugar de mejoras para su servicio. Es doloroso ver cómo la economía local sufre estos golpes, porque cada dólar robado en un escalamiento es un dólar que deja de circular en el bienestar de la ciudad. Condenamos sin matices la acción de este individuo, cuya identidad esperamos que sea revelada pronto gracias a la tecnología de vigilancia que, irónicamente, intentó burlar. La Policía de Puerto Rico, a través de sus unidades de investigación de delitos contra la propiedad, ya está sobre el rastro. Han hecho un llamado a la ciudadanía, ese ojo de la calle que nunca duerme, para que si alguien vio algo sospechoso en los alrededores de la Shell de la Magnolia durante la madrugada, se comunique de inmediato. El número es el 787-343-2020. En una isla tan pequeña, alguien siempre sabe algo. El silencio ante el crimen es el abono de la impunidad y como sociedad no podemos permitir que se normalice que un sujeto rompa una puerta y se lleve el sustento de un negocio como si fuera algo cotidiano. La colaboración ciudadana ha sido la clave en más del 60% de los casos resueltos en el último año, y este no debería ser la excepción. Desde una perspectiva sociológica, el escalamiento a plena luz del día o en zonas tan concurridas nos habla de una pérdida de miedo a las consecuencias legales. El delincuente de hoy calcula el riesgo y tristemente a veces siente que las probabilidades de ser capturado son bajas. Por eso mi crítica es también hacia el sistema de patrullaje preventivo. No basta con investigar después de que la puerta ha sido rota.
La presencia policial en zonas comerciales críticas debe ser una constante y no una reacción. Bayamón es una ciudad vibrante, llena de gente buena y trabajadora, y es una injusticia que unos pocos parásitos sociales empañen la tranquilidad de un domingo de abril. Mi corazón está con los empleados del garaje Shell. Muchos de estos trabajadores son jóvenes que estudian o padres de familia que dependen de ese empleo para llevar el pan a casa. Sentir que tu lugar de trabajo fue invadido genera un estrés postraumático que rara vez se menciona en los titulares. La sensación de que alguien estuvo aquí con malas intenciones no se quita con limpiar el desastre o cambiar la cerradura. Por eso, exigimos que la justicia no trate este caso como uno más de $600, sino como una violación a la paz comunitaria de la Avenida Magnolia. La dignidad del trabajo debe ser protegida con garras y dientes por el Estado. Mientras las autoridades revisan las cintas de seguridad, esas que hoy día graban en alta definición cada movimiento de la traición, nosotros seguimos aquí, narrando la realidad de una isla que no se rinde, pero que está cansada. La Shell de Bayamón seguirá abierta, servirá gasolina, venderá café y pan, pero hoy lo hace con una herida abierta en su puerta posterior. Esperamos que el responsable sea capturado y que el peso de la ley le haga entender que en Puerto Rico el sudor de la frente se respeta. No podemos ser cómplices con nuestra indiferencia. Cada vez que ignoramos un escalamiento porque no fue a nosotros, le estamos abriendo la puerta trasera de nuestra propia seguridad al próximo ladrón. Para terminar, y ante la realidad de que los comercios siguen siendo blancos vulnerables, es vital que como ciudadanos y pequeños empresarios tomemos medidas de prevención activa para no facilitar el camino a la delincuencia. Si usted es dueño de un negocio, le recomendamos encarecidamente que no mantenga sumas considerables en el petty cash fuera de horas laborables y que refuerce no solo las cerraduras, sino también la iluminación de las áreas perimetrales traseras, que suelen ser las favoritas de los escaladores por su falta de visibilidad. Invertir en sistemas de alarma con sensores de movimiento y alertas directas al celular puede ser la diferencia entre un robo consumado y una captura inmediata. A los ciudadanos les exhortamos a que si notan vehículos o personas merodeando negocios cerrados en horas inusuales, confíen en su instinto y alerten a las autoridades de inmediato. Su llamada anónima al 787-343-2020 es una herramienta poderosa de protección comunitaria. La seguridad la construimos todos, vigilando no solo nuestra casa, sino también el bienestar de quienes sirven a nuestro pueblo día tras día. La guagua no llega. En la parada de la avenida Ponce de León, frente a la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, una mujer joven mira su reloj con desesperación mientras el sudor le corre por la sien bajo el sol implacable de las 3 de la tarde de este domingo, 26 de abril de 2026. A su lado, un anciano sentado sobre un cartón para evitar el calor del cemento suspira con una resignación que solo dan los años de vivir en un archipiélago donde lo público parece estar diseñado para fallar. Llevo 1 hora y 15 minutos esperando la guagua, comenta el hombre mientras ajusta su gorra vieja. Esta escena, que se repite como un bucle infinito en cada rincón de San Juan, Guaynabo y Bayamón, no es solo el resultado de una flota de autobuses vieja o de la falta de conductores. Hoy sabemos, con la amargura que da la confirmación de la sospecha, que mientras miles de puertorriqueños se enchumban de sudor en las paradas, en las oficinas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses se gestaba otra de esas traiciones que nos desangran como pueblo. Una trama de documentos alterados, favores políticos y un desprecio absoluto por la integridad del servicio público. Como periodista investigador que ha caminado los pasillos de las agencias gubernamentales durante décadas, uno aprende a oler el rastro de la corrupción mucho antes de que el Departamento de Justicia convoque a una conferencia de prensa. Pero lo que está ocurriendo en la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la conocida AMA, tiene un matiz de descaro que incluso a los más cínicos nos revuelve el estómago. La fiscal Sonia Martínez, quien dirige la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, ha confirmado que el Departamento de Justicia mantiene una investigación de carácter criminal y administrativo sobre la cúpula de esta agencia. Todo comenzó el 9 de septiembre de 2025, cuando el propio presidente y gerente general de la corporación pública, Luis R. González Rosario, tuvo que referir a las autoridades una serie de irregularidades que parecen sacadas de un manual de cómo burlar la ley desde adentro. El meollo del asunto no es poca cosa. Estamos hablando de 6 transacciones de recursos humanos que, según la investigación, son presuntamente ilegales y ultravires, un término legal elegante para decir que quienes las hicieron actuaron por encima de su autoridad, como si la agencia fuera su finca privada. La denuncia apunta a una de las prácticas más nefastas de nuestra política criolla, el famoso atornillamiento.
Se trata del proceso mediante el cual empleados que ocupan puestos de confianza, esos que entran de la mano del político de turno, son reinstalados o reclasificados ilegalmente en puestos de carrera. ¿Por qué esto es un crimen contra el ciudadano común? Porque mientras usted, joven universitario o madre soltera, estudia y compite por un puesto en el servicio público basado en el mérito, hay otros que saltan la fila gracias a que alguien en una oficina con aire acondicionado decidió alterar documentos públicos para validar de forma retroactiva evaluaciones de desempeño y periodos probatorios que nunca ocurrieron. Imaginen por un momento la frialdad necesaria para tomar un expediente oficial, cambiarle las fechas con un bolígrafo cargado de impunidad y pretender que un funcionario que nunca fue evaluado ahora aparezca como un empleado ejemplar con un puesto permanente garantizado para siempre. Mientras la fiscal Martínez evalúa la evidencia sometida por la gerencia de la corporación pública, el sentimiento en la calle es de una indignación que quema. En Puerto Rico, la corrupción gubernamental no es una estadística vacía, es el bache en la carretera que rompe el neumático de quien no tiene para comer, es la medicina que no llega al dispensario y en este caso, es la guagua que no pasa porque el presupuesto de la agencia se diluye en nóminas infladas por lealtades partidistas en lugar de invertirse en mantenimiento y servicio. Las estadísticas sobre la corrupción en la isla son devastadoras. Según diversos estudios de integridad pública realizados en los últimos años, Puerto Rico pierde anualmente millones de dólares debido a la malversación y la ineficiencia administrativa en una agencia como la Autoridad Metropolitana de Autobuses, que ha estado históricamente en el ojo de la tormenta por su insolvencia económica y la falta de confiabilidad de su flota. Descubrir que se estaban alterando documentos para asegurar puestos de trabajo es una bofetada a los conductores que sí hacen su trabajo bajo condiciones precarias y a los mecánicos que hacen milagros con piezas que no llegan. La fiscal Martínez ha sido clara, el objetivo de la División de Integridad Pública es determinar si estos actos configuran violaciones criminales por parte de funcionarios públicos. Y no nos equivoquemos. Alterar un documento público es un delito grave que bajo nuestro Código Penal puede acarrear penas de cárcel significativas. Pero la investigación no se detiene en los papeles. El referido del 9 de septiembre de 2025 abrió una caja de Pandora sobre cómo se gestiona el talento humano en las corporaciones públicas. El servicio de carrera se supone que sea la espina dorsal del gobierno, el grupo de empleados que permanece independientemente de quién gane las elecciones en noviembre, garantizando la continuidad de los servicios esenciales. Cuando se contamina ese servicio con nombramientos de confianza disfrazados, se destruye la moral del trabajador honesto y se crea una cultura de mediocridad donde lo que importa no es lo que sabes hacer, sino a quien conoces. Es el sistema del PANA operando a plena luz del día en una agencia de transporte que debería ser el motor de la economía de la zona metropolitana. Como sociedad no podemos permitir que este caso sea otro titular que se desvanece con el viento de la próxima onda tropical. La Fiscalía de Integridad Pública se encuentra en una etapa formal de evaluación de la evidencia, recopilando pruebas adicionales y realizando gestiones investigativas que deben ser exhaustivas. Sabemos que en casos de esta índole, los implicados suelen esconderse tras el velo de la burocracia, alegando que fueron errores administrativos o confusiones de fechas. Pero alterar evaluaciones de desempeño de forma retroactiva no es un error, es un acto premeditado de fraude. Es engañar al contribuyente que paga su salario y al usuario que depende de la transparencia para tener un transporte digno. La empatía con el ciudadano que espera en la parada debe ser nuestra brújula moral. Pensemos en el estudiante que llega tarde a un examen final porque el autobús nunca pasó, o en el empleado que pierde su bono de puntualidad porque la guagua de la ama se quedó varada por falta de mantenimiento. Esos son los verdaderos rostros de las víctimas de la corrupción administrativa. Mientras el Departamento de Justicia protege la integridad del proceso y se niega a ofrecer fechas estimadas para la erradicación de cargos, nosotros tenemos el deber de no quitar el ojo de este caso. No podemos normalizar que se utilicen los recursos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses para juegos de poder político mientras el servicio es, en el mejor de los casos, mediocre. En Puerto Rico, la palabra reforma se ha convertido en un cliché que los políticos usan para ganar votos, pero la verdadera reforma empieza por la limpieza de las oficinas de recursos humanos. La fiscal Martínez ha subrayado que no existe actualmente ningún informe o documento que pueda ser divulgado debido a la naturaleza activa de la pesquisa. Eso es comprensible desde el punto de vista legal para no contaminar el caso, pero desde el punto de vista del periodismo de investigación, es el momento de que los empleados honestos de la agencia, aquellos que ven las irregularidades y se sienten ultrajados, den un paso al frente. El silencio es el mejor aliado de quienes alteran papeles en la oscuridad.
Condenamos con firmeza cualquier intento de secuestrar las instituciones públicas para fines partidistas. La Autoridad Metropolitana de Autobuses debe pertenecerle al pueblo, a los residentes de Santurce, de Cataño, de Loíza y de Carolina que la necesitan para sobrevivir. Si se confirma que funcionarios públicos utilizaron su poder para beneficiar a 6 personas o a 60 mediante la falsificación de documentos, el peso de la ley debe ser implacable. No puede haber espacio para la impunidad en un país que ya no aguanta un escándalo más. La justicia no es solo radicar cargos, es devolverle al ciudadano la confianza de que el sistema funciona para todos por igual. Mientras esperamos que concluya esta fase de recopilación de prueba, el mensaje para los funcionarios de la AMA es uno solo: el país los está mirando. Ya no estamos en los tiempos donde las carpetas se podían quemar y aquí no pasó nada. Estamos en la era de la transparencia exigida, donde cada firma y cada sello tienen un rastro digital y una consecuencia humana. La guagua de la justicia puede que tarde tanto como la de la propia corporación pública, pero cuando llega, no hay parada donde el culpable se pueda esconder. Mi solidaridad está con cada usuario que mañana volverá a mirar su reloj con angustia en una parada, recordándoles que su lucha por un transporte digno es también la lucha por un gobierno limpio. Finalmente, y ante la cruda realidad de que la corrupción administrativa suele esconderse en los procesos burocráticos más tediosos, es vital que como ciudadanos tomemos medidas de vigilancia y fiscalización activa. Si usted es empleado público o ciudadano y detecta irregularidades, procesos que parecen saltarse la ley o documentos que no coinciden con la realidad, no guarde silencio. Utilice los canales de denuncia anónima del Departamento de Justicia o de la Oficina del Contralor. Recuerde que su identidad puede ser protegida bajo leyes de informantes y que su valentía es la única herramienta real para detener el desmantelamiento de nuestras instituciones. Manténgase informado, cuestione los nombramientos que no parecen basados en el mérito y nunca subestime el poder de la denuncia ciudadana para obligar a los poderosos a rendir cuentas. La vigilancia constante es el precio de la libertad y de un servicio público que realmente sirva a la gente. No permita que la indiferencia convierta su derecho al transporte en el privilegio de unos pocos atornillados.